Gloria a Jesús. Y nos vamos al libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 6. San Juan 10, del 1 al 6. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por el nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle dirección a Dios en esta hora. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Dios mío, Señor. Nos encontramos delante de tu santa y divina presencia, Señor, para dar tiempo, Dios mío, a lo más importante que es a tu palabra, Dios mío. Y hoy principalmente venimos con el hambre, con el deseo, Dios mío, de aprender, Dios mío, de recibir la enseñanza, Dios mío, que solo tú puedes traer a nuestras vidas, para que cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, sea instruido, sea edificado a través de tu palabra, y a través de tu santísima palabra, Dios mío, Señor, tú puedas ir ordenando nuestra vida, tú puedas, Dios mío, ordenar nuestros corazones, tú puedas hacer tu obra perfecta sobre cada uno de nosotros, Padre. Toma el control de este tiempo, Dios mío, toma el control de este lugar, Dios mío, Señor, y llévate cualquier oposición, Dios mío, Padre amado, llévate cualquier cosa en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda, Dios mío, Señor, distraernos, Dios mío, Señor poderoso, Padre amado, que pueda, Dios mío, entenebrecer nuestras mentes, Padre mío. Llévate el sueño, el cansancio físico, Dios mío, Padre amado, y haz que nosotros podamos tener los oídos bien atentos a tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hoy vamos a traer una enseñanza a través de esta palabra en el libro de Juan 10, la parábola del redil. Y estaremos escudriñando esta palabra, ya que aunque parece una parábola sencilla de interpretar, o que parece algo bastante básico para muchos, tal vez, podemos aprender muchísimo si nosotros profundizamos dentro de esta palabra. Y es que antes de hablar de la parábola del redil, vamos a introducir el tema, la enseñanza, explicando el capítulo anterior un poquito dentro del contexto, para entender por qué Jesús mencionó esta parábola. Y es que resulta que en el capítulo 9 Jesús sana a un ciego. Amén, le pone barro en sus ojos y este hombre recibe sanidad. Era un ciego de nacimiento y Jesús lo sana. Resulta que tras esto los fariseos se acercan a él, lo apresan y lo interrogan, queriendo saber qué es lo que había sucedido, queriendo entender cómo es posible que ese hombre llamado Jesús sanaba a los enfermos. Y también lo juzgaban, claro está, porque lo que hacía, lo hacía, amado hermano, fuera del tiempo que ellos consideraban que se tenía que hacer, es decir, lo hacían en el día de reposo. Y como se hacía en el día de reposo esta sanidad, los propios fariseos decían: ese hombre no es de Dios porque sana en día de reposo. Entonces los fariseos lo atrapan a este hombre, lo interrogan,
y hasta van a buscar a los padres de este hombre ciego para que le respondan si verdaderamente este hombre era ciego de nacimiento, y para entender qué pensaban acerca de Jesús, qué pensaban acerca de este hombre. Y los padres de este hombre no quisieron contestar, porque parece ser que los fariseos expulsaban de las sinagogas a aquellos que creían que Jesús era el Mesías, o aquellos que creían que Jesús era un enviado de Dios o era el Hijo de Dios. Ellos mismos, amado hermano, expulsaban de sus sinagogas a aquellos judíos que creían en Jesús. Y es por eso que los padres de este ciego, bueno, ya no tan ciego, ¿no? Había recibido sanidad. Los padres de este hombre no quisieron responder y decían, bueno, este hombre ya está grandecito, ya él puede contestar solo. Ellos no quisieron responder a la pregunta porque sabían a lo que estaban juzgados, ¿no? O el peligro que les podía acontecer si ellos afirmaban de que verdaderamente ese hombre era Jesús. Sabían a lo que estaban expuestos. Entonces dicen, mira, nuestro hijo puede hablar por sí solo. Entonces vuelven a preguntarle, ¿qué opinas tú de este hombre? ¿Qué opinas tú de este varón? Él me sanó, decía el ciego. Él me sanó. ¿Cómo es posible? Si ese hombre no era de Dios haciendo este milagro, entonces ¿quién es? Y los judíos, los fariseos, perdón, no querían entender. ¿Y qué hacen entonces? Expulsan al ciego, lo expulsan. Porque estos líderes religiosos estaban más ciegos que el propio ciego que había recibido la vista. Porque ellos, viendo los milagros y las maravillas y los prodigios que Jesús hacía, ellos no querían entender. Ellos no tenían la mentalidad para entender quién era Jesús. Ellos querían ser reconocidos ellos mismos y creían que ellos tenían la autoridad y la completa razón para poder determinar quién era o no el Mesías. Y por ello no podían ver lo evidente de lo que el Hijo de Dios estaba haciendo en la tierra, de los milagros y las maravillas que este hombre, que el Hijo de Dios estaba haciendo. No lo podían ver porque tenían ceguera espiritual. Y los propios fariseos decían de Jesús que este demonio tenía por lo que hablaba. Entonces, después de este suceso, instantáneamente Jesús comienza a hablar a todos los que estaban allí presentes y menciona la parábola del redil. Amén. Donde dice el verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y Jesús comienza este tema, inicia con un tema bastante conocido para ellos mismos, muy conveniente, porque todos tenían en su mente la imagen de un pastor, porque la mayoría eran pastores o tenían gente conocida, amén, que trabajaba de pastor. Entonces era común para ellos identificar un pastor. Por lo tanto, también les era sencillo entender el redil y entender acerca de las ovejas. Muy conveniente esta palabra la comienza a enseñar Jesús. Jesús dice que el líder de las ovejas entra por la puerta, mas aquel que quiere ser su líder, mas no lo es, ese no entra por la puerta como todos los demás, sino que ese se da la vuelta, sube arriba y se infiltra dentro del redil sin entrar por aquella puerta. Estos eran los ladrones y salteadores, porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Y usaban la astucia y usaban el engaño para pasar inadvertidos. Y llegado el caso, no dudarían en usar la violencia. Por eso se les dice ladrones y salteadores, porque su propio nombre implica violencia. Dice el verso 3 y el verso 4: a este abre el portero,
Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En los rediles antiguamente, como un redil no solamente era de un propio pastor, sino que había muchos pastores, amén, que usaban un redil en común, pero cada pastor conocía sus ovejas, por lo tanto también, amado hermano, les era sencillo sacarlas, pero siempre había un pastor también que se colocaba en la puerta de redil como un portero. Entonces vigilaba que todo aquel que entrara para reclamar sus ovejas fuera un pastor, o aquel que llegaba con sus ovejas para guardarlas era un pastor de los que había en aquel lugar. No era uno que por ahí llegaba desconocido, venía con sus ovejas sin pagar lo que se pagara por ese redil. Amén, ¿entiende esto? Entonces este portero estaba allí, vigilante, y ese portero reconoce la autoridad, el liderazgo, al pastor que trae su rebaño y le abre la puerta, dice la palabra. Y las ovejas oyen su voz, porque no solamente el pastor reconocía a su rebaño, sino que el rebaño reconocía a su pastor. Y las ovejas solamente con escuchar la voz de su dueño, de su pastor, ellas salían o entraban porque sabían reconocer la voz, su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Por eso le digo, el pastor conocía sus ovejas y dice, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces cuando cuando el pastor, llamando a las ovejas salen de aquel lugar, él no va detrás de las ovejas, él va delante de aquellas. ¿Por qué? Porque él busca cuidar a sus ovejas, porque él busca proteger a sus ovejas. Cuando yo voy delante, yo me estoy asegurando que cualquier peligro, cualquier mal, cualquier cosa que pueda ser ocasión de muerte o de daño, pues él pueda estar apercibido, pueda tener la visión clara de que aquel lugar por donde están recorriendo estaba seguro. Por eso el pastor no iba detrás, no dejaba que el rebaño quedara expuesto a un sufrimiento o a alguna clase de mal, sino que el propio pastor iba delante, ¿sí? Para protegerlas. Y las ovejas, sintiéndose seguras, le siguen porque le conocen. Porque ellas conocen, las ovejas conocen que en él están seguras. Y por eso no dudan en seguir al pastor, porque no es cualquier pastor, es su pastor. ¿Entiende? El verso 5 y el verso 6 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. O sea, las verdaderas ovejas conocían la voz de su Señor. Por eso cualquier voz extraña, cualquier pastor extraño, ellos corrían, huían de ese pastor. No querían seguirle, no querían que este pastor las acogiera, no, porque ellos conocían, esas ovejas conocían a su pastor y huyeron delante de aquellos que dicen ser, pero no son su pastor. No permiten, por tanto, que líderes ajenos los lideren. Y todo esto Jesús lo explica con la parábola del redil. Aún no hemos profundizado, solamente estamos viendo la parábola. Pero dice la misma palabra que, sin embargo, ellos no entendían la alegoría.
Ellos no entendían la comparación que estaba haciendo Jesús con lo que estaba sucediendo en aquel mismo instante. Recuerde lo que hablamos antes con el tema del ciego, con el tema de los fariseos, con el tema de lo que estaban haciendo contra este hombre, ¿no? Ellos hicieron algo, Jesús no le gustó y comenzó a hablar acerca de esta parábola. Y como ve que la gente no la entiende, amén, Él la explica, Él nos da la explicación. Y aquí viene lo importante. En el verso 7 dice Jesús el buen pastor, ¿no? Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. También dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús comienza a explicar y lo primero que dice es que yo soy la puerta de las ovejas. Y escuche bien porque vamos a ir enumerando los diferentes personajes y las diferentes cosas o elementos importantes destacados en esta parábola. Y lo primero que vemos es que Jesús dice yo soy la puerta. No dice yo soy el buen pastor. Él comienza hablando de sí mismo primeramente como la puerta. Aunque el mensaje, aunque el título de este tema, amén, en su Biblia sea el buen pastor, Jesús el buen pastor, nosotros vemos que primeramente Él se refleja a sí mismo como la puerta. Y esto no es contradictorio porque dentro de la misma parábola Jesús está adoptando dos personajes que representan lo que Jesús es. Y uno de esos es la puerta. Y dice, amado hermano, dice la palabra, cuando él dice más adelante, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, Jesús está diciendo, miren, todos los que atraviesan mi puerta dentro del redil, lo que estaba hablando Jesús es que en el redil, en la puerta que había, todo aquel que cruzaba aquella puerta, todo aquel que entraba por esa puerta, en Él encontrarían salvación. Porque dice que todo aquel que entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallarán pastos. Jesús estaba diciendo, lo primero que tienen que entender ustedes es que yo soy la puerta. Y todo aquel que entra por esa puerta, en mí está segura, en mí obtiene salvación. Puede entrar y salir de ese redil y estará segura. Porque una oveja fuera del redil podría estar expuesta a que venga el cazador, o venga el lobo hambriento, o que venga cualquier cosa a hacerle daño. Pero Jesús decía que podía entrar y salir, que eso no se iba a perder en ellos. Ellos podían estar expuestos a los peligros fuera del redil, pero el Señor se encargaría de que ellas, amado hermano, encuentren buen pasto. Siempre estarían alimentadas, siempre estarían seguras. Esto es lo primero que tenemos que destacar. Y es que cuando la palabra nos dice acerca de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie, amado hermano, nadie puede llegar, nadie puede estar ante el Padre, que no se puede llegar al Padre si no es por Jesús. Cuando Jesús está diciendo esto, lo está representando también en esta parábola, porque para tener acceso al Padre, primeramente tenemos que pasar por Jesús. Y eso es lo que está diciendo, aunque ellos no lo entendían aún completamente, porque nosotros lo conocemos porque ya hemos visto un poco más de la palabra, pero ellos no lo entendían lo que estaba diciendo Jesús, porque solamente a través de Jesús nosotros tenemos acceso al Padre. La única forma de nosotros alcanzar salvación es a través de Cristo. ¿Qué pasa con el judío? El judío no puede alcanzar salvación si no cree en Jesús. ¿Qué pasa, amado hermano, con otras religiones? No se pueden salvar por más que caminen en lo correcto dentro de su religión y dentro de su creencia. ¿Por qué? Porque la única forma de salvación es teniendo
amén, a Cristo en nuestro corazón. A través de Cristo nosotros tenemos salvación. Ninguna otra religión, creencia o práctica nos puede llevar a tener acceso al Padre, nos puede dar salvación, porque solamente Cristo, amén, es el camino que nos lleva al Padre. Amén. Y Jesús dice también en la palabra, en el libro de Mateo, acerca de que la puerta es estrecha, que no cualquiera accede por esa puerta, que no cualquiera, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces, si pensamos mucho más en esa puerta, vemos que ya no solamente entra aquel que quiera llegar a Jesús o quiera llegar a conocer al Padre, sino que para entrar en ella debemos de despojarnos, porque cargado de cosas no podremos pasar por ese camino estrecho, y debemos de quitarnos cosas de sobre nosotros, y tenemos que entender que el camino va a ser difícil y complejo, que va, amado hermano, a suponer que va a tener que menguar esta carne, porque como más estrechito va siendo el camino, más esta carne nos va a hacer de tropiezo para avanzar. Entonces por ello debemos de negarnos a nosotros mismos. Jesús es esa puerta que nos da acceso al Padre, esa puerta que nos asegura la salvación, pero también es esa puerta que es necesario despojarse para entrar por ella. Porque al principio solamente con arrepentirte, solamente con creer que Jesús es el Señor, tú pasarás por aquella puerta. Pero el camino se va haciendo cada vez más angosto. Por lo tanto, en el camino también vas a tener que despojarte más y más y más y más. Porque también, amado hermano, el camino se irá reduciendo. Por lo que para pasar por esa puerta, amén, para obtener salvación en Él, para tener seguridad en Cristo, tenemos que nosotros primeramente despojarnos. Y la primera forma en que nosotros nos despojamos es a través del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, tú te estás despojando. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo tu situación, estás conociendo tu pecado, estás reconociendo que tú no puedes hacer nada para resolver nada frente a Dios, que la única forma que tienes para poder, amado hermano, saldar tu deuda con Dios es aceptando el sacrificio de Cristo en tu vida. Entonces ya no es por ti, es por Él. Y allí toca despojarse. Porque por el contrario, seríamos hombres orgullosos que no quieren aceptar el pago de Cristo, que Cristo murió por nosotros y que cree que su vida está bien. Pero en el hecho del arrepentimiento, en el hecho de arrepentirse, allí vemos, allí encontramos, amén, que se despoja, que se quita algo de sí, que saca, que reconoce, que se humilla. Entonces ese es el que pasa por la puerta. Amén. Todo aquel que entra por esa puerta tiene salvación. Y por ello mismo es obvio que ¿quiénes son las ovejas? Nosotros. Las ovejas, escuche bien, no las cabras saltarinas. Las ovejas dependen absolutamente del pastor que las vigila, las protege y las guía. Miren, las ovejitas por sí solas son animales indefensos y son torpes y tienen un don natural para descarriarse. Sí, así son las ovejas. Un pastor que no cuida su rebaño acostumbrará a desviarse, acostumbrará a distraerse y a irse por otro camino. Las ovejas son animales indefensos. Amén. En este sentido, sirven muy bien para representarnos a nosotros. Sirven perfectamente para hablar de nosotros. Porque nosotros tenemos esa complejidad de que fácilmente sin que el Señor nos guíe, si el Señor no nos guía, nosotros nos perdemos. Si el Señor no nos cuida, nosotros seremos perseguidos, asolados, seremos, amado hermano, recibiremos mal. Si nosotros, amado hermano, no fuera por el buen pastor
Si no fuera por Él, estaríamos perdidas, seríamos torpes, caeríamos en cualquier hoyo. Pero somos ovejas precisamente porque se nos demanda. Necesitamos a un pastor que nos guíe. Necesitamos de Él. Y algo más que tiene la oveja es que la oveja es dócil. La oveja es sujeta. Las ovejas no suelen ser animales rebeldes, aunque hay veces que se ven ovejitas rebeldes por ahí. Pero por lo general, las ovejas son muy sumisas. Las ovejas, amén, están dispuestas a ser guiadas, están dispuestas a ser llevadas. Por eso nosotros somos ovejas. Porque como ovejas nos perdemos con facilidad si nadie nos guía. Nos hacemos daño porque solemos caer muchas veces en el camino. Somos torpes. Y amado hermano, acostumbramos a inclinarnos al peligro, a la maldad. Por eso necesitamos de un buen pastor. Y cuando llegamos a encontrar el buen pastor, nosotros debemos de actuar como ovejas que están dóciles a la palabra de nuestro Señor, a lo que el Señor nos está enseñando, a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nosotros no vamos a ir renegando, no vamos quejándonos, no vamos siendo rebeldes. No, eso no es el carácter de una oveja. El carácter de una oveja es ser manso. Amén. Es necesario que nosotros seamos ovejas desde esa perspectiva, de la perspectiva en el sentido de que nos perdemos, necesitamos la guía, y de la perspectiva que tenemos que nosotros ser mansos y aceptar la sujeción, la sumisión a nuestro Señor. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Eso es lo que nosotros debemos de hallar. Amén. Pero hay ovejas que dicen ser ovejas, pero no son ovejas, porque no les gustan ser guiadas por Dios. Les gustan guiarse por ellos mismos. Y esos no son ovejas. Las ovejas son los que se dejan guiar por la palabra, que en vez de estar quejándose, murmurando, criticando, señalando, berrincheando, lo que hacen que es aceptar lo que el Señor quiere para ellos. Esa es la oveja. Hay gente que dice ser oveja, pero cada vez que se le habla de la palabra de Dios, salta, se retuerce, se queja, se enfada, se enoja. Ese no es oveja. Amén. Parece oveja, pero no lo es. Y la palabra, mire, también a nosotros nos señala como ovejas, porque la palabra dice en el libro de Isaías 53, verso 6. Amén. Si usted quiere lo busca, pero no pierda Juan. Isaías 53, 6. Donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta palabra de Isaías se cumple porque ciertamente nosotros éramos esas ovejas descarriadas, que habíamos cada uno de nosotros cogido su propio camino, pero Él tomó nuestros pecados, hablando de Cristo, tomó nuestros pecados para volver a enderezar nuestros caminos. El Señor, amén, toma nuestros pecados. El Señor Jesús toma nuestras faltas. Él murió por eso. Ahora Él murió por eso, para que nosotros seamos ovejas, no cabras. Él tomó nuestros pecados para que nosotros sepamos ser esas ovejas que se dirigen por Él, no para que cada uno haga su propio camino como antes lo hacíamos, porque entonces no aceptamos el sacrificio de Cristo, preferíamos seguir en lo mismo. Pero aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz, aceptamos, amén, ese precio, ese valor que Dios hizo, ese acto de valor que Dios hizo para con nosotros en su infinita misericordia. Ahora, por ello nos conducimos como ovejas, ya no descarriadas, sino ovejas que tienen un pastor.
la cual las protege, las cuida y las guía y las lleva de su mano. Y estas ovejas reconocen a su pastor. Veíamos antes, ellos oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Estas ovejas de las que nos habla la palabra tienen intimidad con Él. Porque entonces, ¿cómo yo conozco que es la voz de mi pastor y no la voz de otro pastor? Porque yo he conocido, yo he prestado atención, he tenido cercanía, he tenido contacto con mi pastor. Y cuando yo tengo un contacto, yo sé reconocer su voz. A veces a usted alguien lo llama y no sabe quién es, porque no le reconoce su voz. Y tal vez le puede llamar esa misma persona de otro teléfono, ¿no? Cuando a veces alguien tiene una urgencia, ¿no? Y no tiene su teléfono encima y coge otro teléfono, amén, y te llama. Y tú enseguida por la voz lo reconoces, aunque en el nombre de la llamada te ponga otra cosa o no te ponga nada. Tú al escuchar su voz, tú ya sabes quién es, ¿sí o no? Pero porque lo tienes en tu conocimiento. Has tenido contacto, cercanía con esa persona. Porque tal vez si la escuchas una o dos veces, si lo ves una vez cada 3, 4 meses, cuando te va a llamar, ni siquiera vas a saber quién es. No vas a saber reconocer su voz. Pero con una persona que ya has visto 1, 2, 3, 4, es alguien que comúnmente está en tu vida, es alguien que constantemente está hablando contigo, tú puedes identificar a esa persona. Tú puedes identificar su voz. Pues la oveja identifica la voz de su pastor porque tiene relación con él. Y ya hemos hablado de este tema. Yo sé que lo volveré a repetir y lo volveré a repetir por si hay alguno que no vino cuando yo lo expliqué. Pero la forma que nosotros escuchamos la voz de Dios es a través de la palabra. Quien escucha su palabra sabe identificar su voz. Quien escucha, escudriña, lee la palabra, esa persona sabe escudriñar la voz de su pastor. Porque, amado hermano, fuera de toda espiritualidad, porque hay gente muy espiritual que considera que sabe y conoce la voz de Dios, ¿no? Pero fuera de esa espiritualidad, lo más seguro, lo más natural para nosotros entender claramente cuál es la voz del Señor es a través de la palabra. Tal vez, amado hermano, no podamos escuchar qué gravedad tenga su voz, qué forma, qué color tenga su voz, pero sí conocemos el contenido de su voz. Si sabemos cuáles son sus palabras, cómo nos habla, cómo se dirige. De esta forma conocemos la voz de Dios a través de la palabra. Tal vez no sabes si la voz del Señor es más aguda, más grave. Amén. No sabemos si habla lento, si habla rápido como yo. No sabemos si es gritón o si es suavecito que habla. No lo sabemos, pero conocemos el contenido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso entendemos cuál es su voz. Y quien tiene tiempo para dedicarle la palabra conoce su voz. Y cuando escucha algo que la gente dice ser de Dios, que la gente dice es palabra de Dios, pero usted que conoce la voz de Dios dice eso no es voz de Dios, ahí usted se da cuenta de que conoce su voz. Pero la gente hoy no conoce la voz de Dios. Cualquier persona les habla y creen que eso es de Dios. Pero cuando van a la palabra, cuando tienen conocimiento de la palabra, dicen, eso que estoy viendo, eso que estoy escuchando, eso que están hablando, eso a mí no me suena. Eso a mí no me parece a lo que la palabra de Dios me enseña, a la que su voz escrita en la Biblia me está enseñando. Amén. La oveja reconoce su voz. Dígale al que está a su lado, su oveja reconoce su voz. Ahora, dentro de este mismo pasaje, veíamos a los ladrones y salteadores que veíamos antes también en la parábola del redil, cuando Jesús solamente estaba hablando de la parábola. Y la parábola identifica que estos hombres no entran por la puerta como los demás hacen, sino que se infiltran a través de astucias y artimañas, logran infiltrarse dentro del redil. Pero esos no tienen la idea de guiar al rebaño. Ellos solamente tienen la idea de robar, de extraer,
de engañar y aún forcejear a las ovejas dentro del rebaño. Están dispuestos a usar la violencia con tal de someter al rebaño. Y esos, la palabra los identifica, que esos no son el pastor. Esos son otros que buscan no el bien del rebaño, sino su propio bien. Y esto Jesús lo dice señalando a los fariseos. Porque los fariseos no tenían la intención de guardar y cuidar el rebaño. Su intención era otra. La intención era la de destacar, la de recibir buen trato. Ellos pensaban en ellos mismos, no pensaban en el pueblo de Dios. Cuando Jesús hacía un milagro, ellos no decían gloria a Dios, porque mira los milagros que está haciendo. Mira lo que está haciendo a favor del pueblo. Mira lo que está haciendo a favor de los hermanos. No, ellos veían a un hombre paralíticos ser sano y decían: no, mira que lo que están haciendo, estos no son de Dios, hay que investigarlos. No, mira, sanaba a un ciego. No, ¿cómo va a ser este hombre de Dios? Mira lo que está haciendo en un día de reposo. Mira lo que dice. No, no veían, estaban ciegos, como decía antes, pero ciegos de orgullo, de su propia avaricia, de su propia codicia, de su propia soberbia. Por eso estaban ciegos y no veían lo que tenían delante. No veían a Jesús. Y así hay muchos hombres líderes que no vienen a hacer bien al rebaño, sino que van contra el rebaño. Aparentan hacer bien al pueblo, aparentan ser, amados hermanos, buenos líderes para las ovejas, pero no buscan el beneficio común, sino el personal. Estos no son buenos pastores. Estos son realmente salteadores, ladrones. No son el buen pastor. Amén. Ellos robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes, y en lugar de salvarlos, los apartaban de Dios. Y esto que podemos ver aquí, esto es un reflejo claro de lo que vemos hoy. Jesús señalaba a los fariseos, sí, pero no les dice eran ustedes ladrones, le dice son. Y asimismo hoy hay hombres que son entre el rebaño ladrones y salteadores, que no pasaron por la puerta estrecha, que primero ellos no se humillaron, que primero ellos no se dejaron tocar por Dios, que ellos no se negaron, sino que hicieron su camino fácil y se infiltraron dentro del rebaño metiéndose por el otro lugar. Hombres que no han, amado hermano, primeramente buscado sanar su corazón, limpiar sus vidas del pecado, que no han buscado purificarse a sí mismos, como veíamos el otro día. Son hombres, amado hermano, que solamente han, amado hermano, mostrado una imagen de piedad y que han engañado al pueblo, haciendo cosas, mostrando cosas a través de falsas palabras, falsas enseñanzas, y el pueblo, amado hermano, se ha cegado y los ha seguido. Y estos, amado hermano, no buscan el favor de los hombres para que las almas se salven. Ellos buscan su propio interés, porque tienen, amado hermano, codicia, porque tienen avaricia, porque tienen, amado hermano, un engaño, una facilidad de engañar a las personas, amado hermano. Y cuando alguien se revela en contra de lo que ellos hacen o dicen, usan la violencia. Parece extremo, pero es así. Miren, hace poco se habló, amén, hay un pastor, uno que dice ser apóstol, mejor dicho, amén, que está saliendo hasta en las noticias, salió hace poco. Un apóstol que dejó embarazada a una mujer que trabajaba para él, a una empleada suya. La dejó embarazada el apóstol. Y esta mujer quiere que el hombre reconozca que el niño que tiene es suyo. Entonces lo estaba llamando y el hombre lo negaba, al punto de que ella un día lo llama grabando las llamadas, y este apóstol, aparentemente apóstol, líder, uno dentro del rebaño, la comienza a insultar y la amenaza de muerte. Y este hombre decía ser dentro del rebaño,
Decía ser un líder del rebaño. Pero este, amado hermano, no es un líder, no es un pastor, este es un salteador, este es un ladrón, porque se vio acorralado en el momento de que saldría a la luz su pecado. ¿Y qué hizo? La amenazó de muerte. Y no fue una simple amenaza, sino que habló concretamente de lo que él iba a hacerle si ella no se callaba. Y eso lo grabó y salió en las noticias. Qué triste. Pero la palabra identifica a estos clases de seres que no se los puede llamar ni pastores, ni apóstoles, ni hombres de Dios, ni nada. Se le debería llamar por su nombre: ladrones y salteadores. Amén. Gloria a Jesús. Dice el verso 11: yo soy el buen pastor. Ahora sí, Jesús se identifica como el buen pastor. Y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora Jesús se identifica ya no como la puerta, sino dice de sí ser el buen pastor. Y como el buen pastor, a diferencia que los salteadores y a diferencia que los ladrones, él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y esto no es solamente una forma de hablar, una expresión. Él literalmente dio su vida por nosotros. No es una expresión bonita para que la gente se maraville. No, Jesús entregó su vida por amor de las ovejas, por amor de nosotros. Y aquí identifica otra vez otra clase de hombre, otra clase de enemigo de las ovejas. Dice: el asalariado, y que no es el pastor, de quienes son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ese que dice ser pastor y que dice tener gobierno de las ovejas y cuidar las ovejas, cuando ve el peligro, cuando se expone al peligro, cuando se expone a un mal, en vez de dar su vida por las ovejas, en vez de luchar y ponerse al frente, ¿qué hace este hombre? Huye. Y se le dice asalariado. ¿Por qué? Porque este buscaba solamente un interés económico. Porque él solamente estaba interesado en cobrar por cuidar de las ovejas. Porque él solamente estaba interesado en obtener un salario, en obtener su paga. No estaba dispuesto a cuidar realmente las ovejas. Solamente las paseaba, decía que las cuidaba, decía que las protegía. Hasta que un día llegó el adversario, hasta que un día llegó el enemigo, hasta que un día llegó, amado hermano, un tiempo de dolor, una dificultad, algo que fuera a dañar a las ovejas. Y en vez de salvarlas, sale corriendo. Ahora bien, vuelve a decir Jesús diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, ¿qué sucede con las ovejas de Él? ¿Qué sucede con las ovejas de Jesús? Ellos reconocen a Jesús. Entonces no se van a ir con el asalariado, y no se van a ir con el ladrón, y no se van a ir al salteador. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta tarde o temprano. Amén. Se van a dar cuenta que ese hombre que los está queriendo liderar o guiar no es un buen pastor. Es que un ladrón, un salteador o un asalariado. Entonces no van a seguir. Así ese hombre les diga: síganme, hagan lo que yo digo. Van a tener protección, van a tener cuidado. Les voy a enseñar palabra. No, les van a decir: no, tú no eres el pastor, no. Tú no eres el buen pastor. Tú no eres el que cuida nuestras vidas.
Tú no eres el que cuida nuestras almas. No eres quien cuida nuestro corazón y nos protege y nos defiende. No, tú no eres ese. Tú eres el ladrón, el salteador, el asalariado. Contigo no vamos. Y es que el que conoce la voz de Jesús, quien conoce la voz del buen pastor, no se deja engañar. Y mire esto, mi hermano. Yo creo que una persona que conoce de Dios, conoce su voz, siempre llega a la iglesia correcta. ¿Y sabe por qué llega a la iglesia correcta? Porque cuando el pastor, el predicador, la predicadora, cualquiera expone la palabra, ve que el mensaje es de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento de la palabra. Esa persona, esa oveja, tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y como conoce la voz de él, dice: aquí se habla lo que él habla. Aquí está la voz de Dios. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que tal vez llegan por primera vez a una iglesia y lastimosamente llegan a una iglesia donde se predica la falsa doctrina? ¿Qué pasa en aquellos lugares? En aquellos casos, perdón. Pues que aquella persona tal vez los primeros tiempos, los primeros meses, los primeros 4, 5, 6 meses será engañada, tal vez un poco más. Pero conforme vaya conociendo la palabra de Dios y vaya aprendiendo a conocer verdaderamente y a identificar verdaderamente la voz de Dios, se dará cuenta un día y dirá: mira, aquí donde estoy, a mí esto no me suena conforme a la palabra. A mí esto no me suena conforme a las escrituras. A mí esto no me suena a que sea las palabras de Jesús, a que sea la voz de mi buen pastor. No, esto no es. Y saldrá de ahí, saldrá de aquel lugar. Porque dirá: estos no son pastores, estos son ladrones, salteadores y son asalariados. Estos no quieren mi bien, ellos buscan su propio bien y saldrán corriendo. ¿Escuchó eso? Pero tarde o temprano, hablando del buen cristiano, porque el buen cristiano le da tiempo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede con esos muchos que no se van de sus iglesias después de estar años en aquel lugar donde les predican la prosperidad, donde les predican cosas fuera de la palabra, donde les hacen hacer cosas que no están bien delante de Dios, donde usan, amado hermano, la adivinación, donde usan, amado hermano, las falsas profecías y las falsas enseñanzas para engañar al pueblo? ¿Qué sucede con aquellas personas que después de tanto tiempo no salen? Pues ellos están allí porque no escudriñaron la palabra. ¿Entienden la importancia de escudriñar la palabra? Porque así aprendemos de la voz de Dios. Amén. Por eso siempre voy a exhortar, aun cuando me llegan a veces personas que piensan, que dicen que solamente, amado hermano, con orar es suficiente. No. ¿Por qué? Porque, hermano, gracias a Dios, usted quizás habrá crecido, amén, o está creciendo en una iglesia donde se busca predicar la verdad. Y cada día con mayor temor se busca predicar la verdad. Pero imagínese, póngase en la situación de que no hubiera llegado a una iglesia así y que aquí se esté predicando cualquier otra cosa diferente. Si usted no estuviera escudriñando la palabra de Dios, si usted no escudriñara la palabra de Él, estarían siendo engañado todo el tiempo, todos los días. Y tal vez muera engañado, porque jamás le dio el tiempo a la palabra y a escudriñar por usted mismo la palabra de Dios. Y jamás supo reconocer la voz de Dios. Porque lo que le enseñaban en esa iglesia o lo que enseñarían en esa iglesia creían que eran la voz de Dios. Pero como jamás buscaron ustedes mismos reconocer por sus propios medios su voz, entonces fueron engañados. Por ello usted mismo tiene que buscar la voz de Dios y escuchar su voz y saber identificar lo que es de Él y lo que no es de Él. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y este lobo, que es el enemigo, que es el adversario, o es el mal que quiere acecharnos a nosotros, de eso estamos protegidos. Porque Jesús nos protege. Jesús nos cuida, Él va delante de nosotros, Él no va detrás. Él no huye, Él no sale corriendo, Él no te deja con el problema. Él está ahí contigo para ayudarte. Él no sale huyendo, Él no sale corriendo. Y nosotros tenemos garantía en Él que por más que nos intenten dañar el adversario o engañar el enemigo, nosotros, amado hermano, estaremos en Él seguros. Ahora, otra cosa es que tú mismo te engañes. Otra cosa es que tú mismo te dejes, amado hermano, arrastrar por el mundo y arrastrar por el enemigo. Eso es diferente. Pero siempre que tú permanezcas en Él, Él va a guardar tu vida. Él se va a encargar
de lo que el enemigo lanza contra ti, de lo que el enemigo lanza contra tu vida, eso no llegue, eso no te alcance, eso no te destruya, eso no corrompa tu alma ni corrompa tu corazón. Él se va a encargar de ti porque Él no huye. Dile al que está a tu lado, Él no huye. Dice el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Quedémonos ahí. Hay un personaje que no hemos tocado. ¿Cuál es? Hemos visto las ovejas, hemos visto el buen pastor, hemos visto hasta una puerta, hemos visto el lobo, hemos visto los salteadores, los ladrones, hemos visto el asalariado, pero ¿quién nos falta? El portero, no. ¿Se acuerdan que el portero abre la puerta, no? Y sabe y le abre, porque reconoce el pastor que va a entrar. Y el portero le abre. ¿Quién sería este portero? Este portero no es Cristo. Este portero que se cree, porque no la Biblia no lo señala directamente, se cree que este es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista anunció el mensaje de Jesús. Y él fue el que le abre la puerta. Porque él anunciaba acerca de ¿quién? Del Mesías, de Cristo. Entonces como él es el que anuncia, él se da cuenta de que es Jesús y le abre la puerta. ¿Por qué? Porque ese redil representa a Israel. Y Juan el Bautista predicaba a Israel. Ahora, después Jesús nombra, como hemos leído aquí, otro redil. Hay otros que están en otro lugar y se está refiriendo a nosotros, los gentiles, los que no éramos de Israel. Entonces, es necesario, también dice la palabra, que aquellas también oyen mi voz y yo las pueda traer y habrá un rebaño y habrá un pastor. O sea, Jesús está diciendo que en ese redil, que hasta ese tiempo, amado hermano, lo estuvo guiando Juan el Bautista. Juan el Bautista le abre la puerta para que el pastor pueda entrar y pueda tomar sus ovejas, porque las ovejas no eran de Juan, las ovejas eran de Jesús. Amén. Él solamente estaba anunciando de Jesús, pero cuando Jesús llega, ellos conocen que ese del que le estaba hablando el portero, de ese que le estaba hablando Juan el Bautista, era Jesús. Entonces ellos escuchan la voz de Jesús y se lleva sus ovejas. Ahora, en otro redil, aún no estaba Juan el Bautista, aún no estaba ningún hombre. Eso también es necesario que el Señor los llame, los busque, para que haya un solo rebaño. Ya no hay dos rebaños, no, somos ahora un solo rebaño, porque somos un solo pueblo. Judíos que han creído en Jesús y los cristianos que somos nosotros, ahora no somos dos pueblos, somos un solo pueblo. Asimismo somos un solo cuerpo. Amén. Ese es el portero. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren lo que dice Jesús. Jesús pone su vida. Ahora, Jesús es un pastor diferente. Porque un pastor naturalmente hablando, o un hombre naturalmente hablando, quien dé su vida por el otro, simplemente la daría y su vida quedaría muerta allí. Pero Jesús pone su vida. Él mismo, no, nadie se la quita. No es que el Padre le quitó la vida, o los hombres romanos, los que lo golpearon, los que lo atravesaron, ellos no le quitaron la vida. ¿Sí? Él mismo la da. Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Ellos aún no entenderían esto, hermano, porque aún no había pasado lo que tenía que suceder. Pero nosotros entendemos lo que hizo Jesús, porque Él murió por nosotros. Él entregó su vida misma, en su voluntad Él entregó su vida. Ahora Él mismo resucitó al tercer día. Él mismo al tercer día se dio vida a sí mismo. Él resucitó de los muertos, no por obra de los hombres. Él resucitó
Y se resucitó a él mismo porque él tenía este poder, porque él tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y dice, por ello, este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y su pueblo estaba completamente dividido. Hay muchos que decían, este demonio tiene, y otros decían, ¿cómo puede tener un hombre demonios y poder abrir los ojos a los ciegos? ¿Cómo es posible? Hermanos, aquellos que no son capaces de oír su voz, caminarán siempre ciegos y serán engañados por falsos pastores o por falsos maestros o por falsas corrientes en este mundo, que les prometerán gozo, alegría, paz, fuerzas, pero ninguna de esas cosas se las dará. Porque el único capaz de guiar al pueblo, a sus ovejas, al rebaño que somos nosotros, es el buen pastor. Y ese buen pastor es Jesús. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas siempre caminarán seguras, no se perderán. El Señor las guiará siempre que permanezcan en Él. No se perderán. El enemigo no las podrá dañar. Amén. Porque el pastor no está en su propio beneficio, está en beneficio de nosotros. Por eso es un pastor distinto. Por eso es que es el buen pastor. Y nosotros debemos de entender todo lo que Jesús está queriendo enseñarnos en esta parábola y con la explicación de la parábola. Primero, hermano, conocer que solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre, que solamente en Él podemos encontrar salvación y que mismamente solamente en Él podemos ser guiados, porque solamente Él está dispuesto a cuidarnos y a poner su propia vida por nosotros, solamente Él, no hay nadie más. Por lo que nosotros reconocemos su voz y sabemos quién es Él, por lo que Él ha hablado a nuestras vidas, por lo que Él hace en nosotros, por lo que Él ha hecho y aún lo que hará. Nosotros conocemos y debemos de identificar bien quién es nuestro buen pastor. Pero ya no solamente eso, sino que nosotros sepamos identificar los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos hombres líderes espirituales que en vez de cuidar al rebaño lo dañan, que en vez de buscar el interés del rebaño buscan su propio interés, que en vez de hacerlo por amor lo hacen por codicia. Y nosotros tenemos que identificar a esos hombres que aún hoy dicen ser pastores, porque hay muchos pastores, hay malos pastores y hay buenos pastores, pero solamente uno es el buen pastor, y ese es Jesús. Yo soy pastor, pero amado hermano, yo nunca lograré hacer lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque el buen pastor es Él. Ahora, usted tiene que reconocer quién dentro de lo humano, de lo meramente posible, es un buen pastor o es un mal pastor. Usted tiene que reconocer quién está buscando destruir su alma, quién está buscando dañarle y quién está queriendo hacer el bien y guiarlo en la rectitud de Dios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Oyendo su voz. No hay otra cosa, mi hermano. Sabiendo orar, sabiendo buscar de Dios, pero aprendiendo y escudriñando la palabra. Para que el día que usted escuche una palabra de un predicador que de repente diga algo fuera de la palabra, que le diga pacta aquí, que le diga prosperidad aquí, que somos dioses, como alguien decía por ahí, somos dioses los hombres. Cuando usted escuche esas tonterías, cuando usted escuche esas falsas enseñanzas, usted puede decir, esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Por más que sea simpático, por más que tenga una sonrisa encantadora, así tenga un don exquisito para hablar, usted podrá diferenciar sus palabras y ver si sus palabras concuerdan con la voz de Dios.
Y así el que no hable bien, el que sea medio tartamudo, así sea voz baja o sea gritón, así sea chillón, así, amado hermano, pero usted va a identificar la voz de Dios, va a identificar la voz del buen pastor en aquel hombre que predique de acuerdo a la palabra. Y entonces usted, como buena oveja, allí estará con ese pastor. Amén. Con ese pastor. Porque nosotros tenemos que seguir al buen pastor que es Jesús. Y tenemos que seguir a esos pastores que tienen a Jesús dentro de su vida y que se mueven con la autoridad de Cristo. A esos que tenemos que seguir. Porque siguiéndole a Él, seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad que lo que hablan y lo que viven es la palabra de Dios. Amén. Pero si no, huyamos de aquellos. No los sigamos. Amén. No nos engañemos, no seamos engañados. Nosotros somos sus ovejas. Y debemos cada día buscar reconocer mejor su voz. Y para eso hace falta intimidad, conocerle más. Amén. Para que no cualquier voz usted diga, ¿será que la voz de Jesús me suena su voz? No sé si es la voz de Dios. Algo que lo que dice parece de Dios, pero hay otro que no me suena tanto a Dios. Y ahí usted sabe identificar. Y sabe salir corriendo. Y otra cosa, y por último, para recordar y acabar de recalcar esta enseñanza. Como oveja, sea mansa. Sí, déjese guiar por el Señor, déjese guiar por la palabra. No solamente se trata de que, eso es de Dios, sí, eso es de Dios, y yo vivir como yo quiera. Porque las ovejas estaban cada cual en su camino. Pero el Señor murió por nosotros para tomar esas ovejas y para que esas ovejas puedan ser enderezadas. Para que nosotros podamos ser enderezados por Él necesitamos ser mansos. No cabritas voladoras que salten de un lado para el otro. No altaneras, no rebeldes, no. Debemos de ser mansas y aceptar todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lleve por donde nos lleve. Amén. Porque el cordero que representa a Cristo, amén, es un cordero porque el corderito, amén, él no abría su boca, él no chillaba, él estaba dispuesto a todo, hasta su propia muerte por amor de nosotros. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Y también ser mansos y humildes de corazón, como Jesús decía, que Él era manso y humilde de corazón. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. ¿Todos entendimos, iglesia?